Estamos con la doctora Jenny Romero, médico gastroenterólogo. En Instagram, doctora Jenny Romero, DRA Jenny Romero. Ya lo va a tener allí en pantalla, no se preocupe. Con ella vamos a hablar del cáncer de colon porque estamos en el mes de la concientización de esa enfermedad. Y con ella vamos a entender todo lo relacionado, así que envíe todas sus preguntas y comentarios. Si usted tiene alguna duda, pues usted aproveche que aquí está la doctora. Bienvenida, doctora. Buenos días, ¿cómo estás, Yeru? Muy amable por esta invitación en el mes tan importante para nosotros los gastroenterólogos, el mes de la concientización del cáncer de colon. Bueno, no, muchísimas gracias por estar usted aquí dispuesta para nosotros y para explicarnos qué es el cáncer de colon. El cáncer de colon es una neoplasia maligna o cáncer o tumor, como también lo conocen las personas, maligno, que se ubica a nivel del colon. También puedes conseguir el nombre de cáncer colorectal cuando este cáncer se ubica también en la última parte del aparato digestivo que se llama recto. Muchas veces el cáncer colorectal tiene, puede comenzar en el colon, por ejemplo, sigmoide, extenderse a recto o viceversa, comenzar en recto y extenderse a sigmoide. Vamos a ver una imagen, para ver las partes, para entender dónde está eso. Vamos a ver. Vamos a ubicar acá. Ok, fíjense en esta lámina muy interesante, vemos que el intestino grueso, también llamado colon, es la última porción del aparato digestivo. Él es un tubo hueco, ancho, ¿ok? Es más ancho del lado derecho, que sería esta zona donde dice ciego, colon ascendente, y es más angosto en el lado izquierdo, que sería colon descendente y sigmoide. Okay. En el transverso es intermedio, que sería esta zona. Fíjense que tiene como una forma de U invertida, terminando en la última porción en el recto y finalmente en el ano. Es interesante porque este tubo recibe los restos de todo lo absorbido a nivel del intestino delgado que pasa al intestino grueso. Allí el intestino grueso tiene funciones muy importantes como la absorción de agua, absorción de algunos restos no absorbibles de los alimentos, y una vez que él absorbe electrolitos, minerales y restos de alimentos, su contenido se transforma en heces, que va a ser expulsado, hacia la porción final a través del ano. ¿Cuál es la importancia de este órgano? La importancia de este órgano es que gracias a su existencia la absorción de líquidos es completa. Si no se absorbe esta cantidad de líquidos, por ejemplo, las personas que tienen diarrea se deshidratan de manera importante, se pierden electrolitos fundamentales y se pierden muchas veces la absorción de ciertos elementos de los alimentos que no se pueden absorber en el intestino delgado. Entonces, el colon es muy, pero muy, muy importante dentro de lo que es el aparato digestivo. Eso puede surgir en algún momento una pregunta, pero ¿podemos vivir sin colon? Claro, hay algunos pacientes en ciertas circunstancias en las que hay que eliminar el intestino grueso o colon, como se le conoce también, y podemos sobrevivir, pero evidentemente hay que hacer ciertos ajustes en lo que sería tu estilo de vida. Ahora, hay algunas enfermedades que puede padecer una persona de joven que le asome que pueda sufrir de un tipo de cáncer de colon. Sí. Hay dentro de las enfermedades quizás más frecuentes, las enfermedades inflamatorias intestinales que pueden aparecer en personas jóvenes, como sería la rectocolitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, pueden predecir o aumentar el riesgo de estos pacientes a tener cáncer de colon más precozmente. Si una persona tiene, por ejemplo, intestino irritable, que lo hemos escuchado mucho. No, el intestino irritable afortunadamente no es una enfermedad que predispone al cáncer de colon. ¿Okay? Igual que la enfermedad diverticular, que también es muy frecuente, tampoco predispone al cáncer de colon. Ahora, una persona con enfermedad inflamatoria, con síndrome de intestino irritable o con enfermedad diverticular pudiera tener un cáncer de colon dependiendo de sus factores de riesgo.
¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Ok, hay varios factores de riesgo importantes en general. Uno sería la edad. Personas por encima de 50 años de ambos sexos son más frecuentemente propensos a tener cáncer de colon. ¿Okay? En el sexo hay una ligera predominancia hacia el sexo masculino sobre el sexo femenino, pero no es tan importante la diferencia. Las personas que fuman, que toman bebidas alcohólicas, que son obesos, las personas con diabetes, pueden tener más propensión o más probabilidades a tener cáncer de colon. Importante, hay los antecedentes familiares, ¿ok? Dentro de los antecedentes familiares hay enfermedades familiares que predisponen al cáncer de colon, ¿ok? Son algunos síndromes que afortunadamente son poco frecuentes, como el síndrome de poliposis familiar adenomatosa o el síndrome de Lynch. Gracias a Dios es poco frecuente, pero allí desde joven tú puedes tener la predisposición a tener cáncer de colon, ¿ok? Sin embargo, entre los antecedentes familiares también directos consanguíneos, si tú tienes un familiar que tuvo cáncer de colon o pólipos cancerígenos, también te predispone a ti a tener más probabilidades de tener. Incluso en otro órgano del estómago, por ejemplo, en el páncreas, el hígado, ¿se puede relacionar? No, no necesariamente, pero sí podemos hablar allí en ese nivel de lo que sería la oncogénesis. Pues una persona con algún tipo de cáncer en algún tipo de órgano, no necesariamente el aparato digestivo, pudiera tener más predisposición a sufrir de cáncer en otros órganos. De allí que los pacientes oncológicos son sometidos a una buena pesquisa después de haber sido curado su cáncer primario, tratando de buscar cáncer en otros sitios. Yo he tenido, por ejemplo, en mi consulta pacientes que han tenido cáncer de útero y a los 2 o 3 años de su cáncer primario, aparece otro cáncer de otra estirpe genética a nivel de estómago, por ejemplo. Entonces, por eso hay que estar muy pendientes. Muy pendientes. Y vamos a hablar ahora de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas del cáncer colorectal o cáncer de colon, o si hay algo antes del cáncer? Okay. A ver, Yuri, fíjate, lamentablemente la sintomatología del cáncer de colon es muy vaga o no existe, ¿ok? En los estadios muy precoces, generalmente el paciente no tiene síntomas. De allí la importancia de los factores de riesgo que acabamos de hablar. Porque si vamos a esperar que el paciente haga síntomas, a lo mejor llegamos tarde. ¿Ok? Entonces, ojo con los factores de riesgo, la edad, los antecedentes familiares, esta predisposición de algunas enfermedades, etcétera, para estar pendiente de hacernos la evaluación oportuna. Ahora bien, hay algunos pacientes que pueden tener algunos de los siguientes síntomas. Por ejemplo, yo creería que uno de los más importantes es el sangrado digestivo. ¿Okay? Este sangrado se puede manifestar como una sangre vinosa expulsada a través del recto con las heces o sangre rojo rutilante. Me detengo aquí porque fíjate, yo he tenido muchos pacientes que han tenido enfermedad hemorroidal. Entonces, claro, las hemorroides muchas veces sangran. Y el paciente puede creer que su sangrado es por las hemorroides. Entonces, no nos podemos descuidar. Cuando el paciente tiene sangrado rectal, aunque él piense que puedan ser hemorroides, es importantísimo que consulte a su especialista. Incluso si es joven. Incluso si es joven, ¿ok? De hecho, no traje el caso, pero tengo un caso de un paciente de 32 años que fue inclusive tratado por enfermedad hemorroidal. Por su coloproctólogo, pero persistió con un sangrado muy leve, pero que a él le preocupaba. Entonces, su coloproctólogo le sugirió que viniera con el gastroenterólogo, le hicimos una colonoscopia a ese joven y conseguimos un pólipo con unas características, ya voy a explicar lo que es un pólipo, con unas características que ya estaban en fase neoplásica. Tenía una cosa que se llama displasia de alto grado, era un pólipo tubulovelloso. Entonces, el sangrado es un síntoma muy importante. Adicionalmente, el cambio de las heces. Cuando tú tienes
un cambio de hábito intestinal. Tú eres un paciente que vas regularmente a tu baño y de repente comienza a aparecer una diarrea que es inexplicable, que no es infecciosa, que no fue porque yo me comí algo que estaba mal, etcétera. Ahí hay que consultar. O por el contrario, un paciente que se hace estreñido sin razones algunas, está tomando agua, come fibra, o sea, tiene sus mismos hábitos de alimentación y de repente hace ese cambio de hábito intestinal, o aquel que tiene unas heces que disminuyen su calibre. Generalmente el paciente, cada persona sabe cómo es su estilo de evacuación y entonces es muy importante ver si ese estilo de evacuación cambia, preguntarse por qué será. Otros síntomas puede ser la pérdida de peso, el cansancio inexplicable, palidez importante que pudiera estar asociado a una anemia, que quizás es por un sangrado microscópico que el paciente no se da cuenta, ¿ok? A veces signos de obstrucción intestinal como la distensión abdominal, vómitos importantes. Entonces, claro, dependiendo del tipo de sintomatología, probablemente estamos frente a una lesión que es mucho más grave que los estadios precoces, como te dije. Ahora, doctora, vamos a hablar del pólipo. Okay. Del pólipo y cómo se diagnostica. Ok, fíjate, volviendo un poquito a qué es el cáncer. El cáncer es del colon o colon rectal, es una multiplicación anómala, generalmente por una mutación de ADN de unas células generalmente productora de moco a nivel del intestino grueso, lo que se llama la mucosa. La mucosa sería como el revestimiento interno de la luz de esa pared del intestino grueso. Entonces, esa mucosa esas células comienzan a multiplicarse de manera anómala, haciendo una elevación, que es lo que nosotros conocemos como pólipo. Hay pólipos benignos y hay pólipos neoplásicos que se llaman adenomas. Estos adenomas son los que van a evolucionar más o menos entre 10 a 15 años a un carcinoma. Es más frecuente que las personas que tengan pólipos hayan tenido antecedentes familiares de que sus familias pues, hayan tenido pólipos. Fíjense, los pólipos tienen varias clasificaciones. Este que tú ves acá es un pólipo pediculado y este es un pólipo sésil. Fíjate que la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, una de las más importantes, es que este tiene como un tallo, ¿lo ves? Como si fuese un arbolito. Es un tallo y arriba tenemos una zona, pues que sería propiamente la cabeza del pólipo. Mientras que en este lado no hay tallo y la lesión arranca directamente de la mucosa. Si vemos acá, dice mucosa, luego submucosa, muscular propia, subserosa y más abajo la serosa. Entonces, fíjate, es la multiplicación de las células de la mucosa. Ahora, nosotros, cuando nos conseguimos una lesión de este estilo, nos preocupa mucho, ambas son importantes, pero la sésil, fíjate cómo está muy pegada a las capas más profundas. Ajá. Entonces, si esta lesión, que es la sésil, hace una multiplicación anormal neoplásica maligna, es más probable que corra rápidamente hacia las capas profundas que esta, que tiene un tallo. ¿Sí me explico? Sí. Ok. ¿Este es más peligroso? Exacto. En las dos nos preocupamos porque las dos pueden ser adenomas y los adenomas, como te expliqué, van a malignizarse. Pero la sésil es más probable que se disemine más rápidamente hacia otros órganos vecinos y el estadio sea más avanzado que el pólipo pedicular. Es más agresivo. Ahora, una persona tiene un pólipo. Del pólipo allá un cáncer más avanzado, un estadio, no sé, 3. Pasan varios años. Pasan muchos años. Sí. O sea, de que se vuelva, desde que sea un adenoma, sea tubular, velloso, túbulo velloso, hay varias clasificaciones, hasta que hace el carcinoma in situ pasa entre 10 o 15 años. Y de ahí en adelante, ¿ok?, pasan varios años antes que sea un estadio 4, que sería el estadio más avanzado. En esta lámina podemos ver, fíjate, en el estadio 0 estamos hablando de un carcinoma in situ. Yo traigo un caso de un paciente que hicimos esto y lo interesante de este estadio es que casi nunca da diagnóstico, ¿ok? Pero es un estadio en el que se cura cuando nosotros hacemos la extracción de la lesión y generalmente no requiere más nada, ¿ok? Fíjate que en el estadio 1 ya
la lesión, estamos hablando que no se quedó en la mucosa, sino que subió hacia el tejido conectivo o a la muscular propia, que sería esa línea más delgada después de la mucosa, exactamente esa línea. Allí tendríamos la muscular propia. Entonces, en el estadio 1, la lesión ya rebasó y puede llegar a la muscular propia o a la submucosa. Ya en el estadio 2, la lesión profundiza más estas capas, ¿ok? Y llega hasta las capas musculares. Ahí hay varias subclasificaciones a su vez, dependiendo de si sobrepasa o no, pero en general el estadio 2 ya estamos hablando de que estamos ocupando casi toda la pared del colon. En el estadio 3, fíjate cómo sobrepasa allí en la imagen, ya la pared, estamos hablando que ya se sale de la pared del colon, ¿ok? Y generalmente está acompañado de ganglios positivos, ¿ok? Y en el estadio 4, pues lamentablemente ya se disemina a otros órganos, ya se sobrepasó, ya hubo invasión a vasos linfáticos, vasos sanguíneos, y o sea, la lesión, las células cancerosas, pues se diseminaron en el caso de cáncer de colon más frecuentemente a pulmón y a hígado. Aquí yo te diría que es súper, súper importante que, y por eso estamos en el mes de la concientización del colon, que la idea es que nosotros hagamos diagnóstico no en el estadio 3 ni en el estadio 4, sino en el estadio 0, 1 o 2, donde el pronóstico del paciente es muy bueno en general. Fíjate que el pronóstico a 5 años en los estadios precoces es del 90% de sobrevida de manera adecuada, o sea, te curas. Y esto, por supuesto, va disminuyendo en la medida en que hacemos diagnósticos más tardíos. Ahora, la mujer, ¿cuál es la edad? Y el hombre, ¿cuál es la edad que debe ir a hacerse la colonoscopia? Ok, fíjate, podemos hablar, si quieres, un poquito de lo que sería antes de esto, de las estadísticas. ¿Okay? Fíjate, a nivel mundial, el cáncer de colon es la tercera causa de muerte, ¿okay? Precedido en el hombre por el cáncer de próstata en primer lugar y el cáncer de mama en primer lugar en las damas, en las mujeres. En Venezuela tenemos estadísticas. Para el año 2019, la Sociedad Venezolana Anticancerosa y la Simón Bolívar y Homodata publicaron unas estadísticas muy importantes donde nos aclaraban nuestro panorama venezolano, como bien lo decía tú, Yolanda Moreno, o sea, en nuestro país, y eso es muy importante. En nuestro país, el cáncer de colon es la cuarta causa de muerte, ¿okay? en ambos sexos, pero es la tercera causa de incidencia. ¿Qué es la incidencia? Son los casos nuevos cada año. Entonces, nosotros tenemos casos nuevos cada año de cáncer de colon. Ahora, en las mujeres se diagnostica más precozmente. La mujer va con más frecuencia, más joven, a hacerse chequeos que en el caballero. El promedio en la mujer es de 45 a 54 años, mientras que en el hombre de 55 a 64 años. Pero desgraciadamente estamos llegando tarde, porque de acuerdo a esas estadísticas, la mortalidad es mayor por encima de los 70 años. Entonces, ¿qué significa esto? Y yo le digo mucho a mis pacientes, a mis amigos, mira, el cáncer de los 70 y de los 80 es la colonoscopia que no te hiciste a los 50 años con un pólipo que no te sacamos. Entonces, yo quisiera traer esto y sembrarlo en las personas, porque de verdad yo lamento mucho cuando veo, por ejemplo, hace poco, en noviembre, murió un futbolista muy importante al que todos queríamos mucho, porque representó mucho, que no era venezolano, que fue el Rey Pelé, y él murió de cáncer de colon a los 82 años metastásico. Y yo le decía, mira, ese cáncer del Rey Pelé lo pudimos haber prevenido si se hubiese hecho una colonoscopia a tiempo. Qué importante. Es muy importante, muy importante. Entonces, ¿cuándo es lo ideal hacérsela y cada cuánto? Ok, fíjate, antes de los 45 años, si el paciente tiene antecedentes familiares o personales de cánceres, ¿ok?
Y en promedio, en las guías internacionales hablan que debería de ser por encima de los 50 años. En algún momento de tu vida tienes que hacerte una gastro y una colonoscopia de pesquisa, una videogastroscopia y una videocolonoscopia de pesquisa. Eso es sin síntomas. O sea, yo no tengo síntomas, pero voy a un gastroenterólogo a hacerme mi pesquisa para cáncer de colon. Después de eso, si todo está perfecto, uno puede hacerse estudios cada 10 años. La colonoscopia cada 10 años, si el paciente tiene un estudio perfecto y si está bien preparado. Eso es importantísimo, la preparación. No es lo mismo que yo te haga una colonoscopia con una preparación impecable, sin ningún tipo de restos de heces, que yo pueda ser garante a la hora de decir, mira, este colon está libre de lesión, a que tengas un colon muy mal preparado, ¿ok? Con restos de heces. Para eso también hay una clasificación que se llama de Boston y que nosotros siempre sugerimos, ¿ok? Vamos a hablar, antes de ir a la preparación de la colonoscopia, sobre el examen de heces con sangre oculta. Ok, fíjate, dentro de lo que sería el panel diagnóstico, podemos ir de lo más sencillo a lo más complejo. Dentro de lo más sencillo, el examen de heces con sangre oculta tiene 3 vertientes. Una que se llama inmunoquímica, que es un examen que aquí no lo disponemos, pero que se puede hacer el paciente en casa, como las pruebas estas de embarazo. Ajá. Es algo parecido y que puede en un momento determinado orientar al paciente en casa de si sus heces tienen sangrado microscópico o no. La prueba que con más frecuencia hacemos aquí se llama de Guayacol. Necesita una preparación previa. Generalmente se le sugiere al paciente que no tome antiinflamatorios, porque a veces estos antiinflamatorios pueden provocar lesiones ulcerosas en el aparato digestivo que pueden sangrar y darnos un falso positivo de sangre. Igualmente ocurre con la ingesta de carnes rojas, que pudieran eventualmente, no siempre, pero pudieran teñir microscópicamente y dar positivo. Y la vitamina C, que da es falso negativo cuando se toma por encima de los 500 miligramos. O sea, un paciente puede estar teniendo un problema con sangrado y no presentar positividad en esta prueba porque está tomando vitamina C 1000 miligramos al día, que es muy frecuente en nuestra población, ¿ok? Es importante que toda positividad en estos exámenes pues deben llevar a consultar al especialista. Y hay una tercera prueba que se hace en ese, que es la determinación de ADN, que todavía está muy en los inicios, pero sí se hace, es bastante precisa. Y las 2 primeras se pueden hacer anualmente y esta tercera cada 3 años. Ahora, dentro de los estudios de imágenes, pues la colonoscopia, que comenzamos a hablar en la sesión pasada, es la más importante, es lo que llamamos nosotros el gold estándar, es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros visualizar en la luz colónica, detectar estas lesiones premalignas o malignas y tomar una decisión terapéutica, que sería la extracción de estas lesiones cuando son susceptibles de ser extraídas, ¿ok? Y si no, la toma de biopsia, bueno, porque esta nos va a dar pues qué tipo de biología tiene esa lesión para tomar decisiones desde un punto de vista oncológico si son necesarias. Ahora, en un examen de ese con sangre oculta salió un resultado positivo. Entonces el siguiente paso ya sería consultar. Consultar probablemente el médico, dependiendo de una buena historia clínica, de los factores de riesgo de lo que hemos conversado, de si hay alguna sintomatología o no, del examen físico, toma la decisión y hace su estudio endoscópico inferior, su colonoscopia. ¿Cómo es la preparación? Ok, muy importante esto, porque el especialista le va a explicar y le va a dar una hoja probablemente muy bien explicada de la dieta que debe hacer previo. Generalmente la dieta se debe hacer sin fibra, 2 días previo a la realización del estudio. ¿Por qué sin fibra? Porque la fibra, que sabemos que es súper beneficiosa, se pega mucho en la mucosa, en el revestimiento interno del colon, y aunque el paciente haga una preparación óptima al momento de tomar los líquidos, esta preparación puede ser ineficiente en estas circunstancias. Entonces le quitamos al paciente los cereales integrales, panes integrales, vegetales crudos, granos, 2 días previo a la preparación. Generalmente todo lo hacemos así. El día antes de la preparación generalmente se le sugiere al paciente dieta líquida
sin fibra, o sea, sin resto. Por ejemplo, si tú te vas a tomar un jugo natural, lo vas a licuar y lo vas a colar para que no quede restos de fibra en el jugo como tal. Muchas veces hay algunos gastroenterólogos que pueden recomendar algún tipo de alimento en pocas cantidades, sobre todo para que el paciente no haga hipoglicemia durante la preparación. Y finalmente, en horas de la tarde-noche, dependiendo de la hora a la que se va a hacer el estudio al día siguiente, se le da una preparación que son unos laxantes de tipo catártico, es decir, son laxantes que arrastran todo el contenido que pueda tener ese colon que ya viene preparándose, ¿ok? Y va a dejarlo limpio totalmente. La idea es, como le decimos nosotros, un colon impecable. Impecable para la doctora. Para que nosotros podamos tener una muy buena visualización del mismo. ¿Y cuánto dura ese proceso, doctora, ese examen? Desde que el paciente ingresa a la unidad, el paciente llena unos consentimientos informados. Posteriormente pasa a sala de endoscopia, se le toma una vía. Generalmente estos estudios se hacen con sedación, no es anestesia general, es una sedación que se llama sedación consciente, donde el anestesiólogo utiliza unos medicamentos que hacen que el estudio sea confortable para el paciente. El paciente se queda dormido y mientras el paciente está dormido nosotros hacemos el procedimiento. El tiempo va a variar de si es un colon normal o es un colon que tiene lesiones, porque si hay lesiones y vamos a hacer endoscopia terapéutica, esto nos puede llevar un poquito más de tiempo. Pero en condiciones habituales, si el colon está normal, puede llegar a 10, 15 minutos el estudio. En condiciones normales, un colon que está perfectamente limpio y sin ninguna lesión. Y luego, si está en estas circunstancias, su siguiente colonoscopia es a los 10 años. Perfecto. Aquí vamos a comenzar a leer las preguntas, doctora. Buenos días. Este comentario lo envía Rosina. Me hice mis estudios en 2019, pero el médico gastroenterólogo no tomó la muestra suficiente para realizarme la biopsia. ¿Debo repetir de nuevo los estudios? Ajá, la biopsia fue del colon. Sí. Ok, fíjate, a ver, si tiene un pólipo, voy a suponer, no lo aclara, ok. Si es un pólipo y tú lo extraes y la muestra no extrae el pólipo completo, este estudio hay que repetirlo, porque dejaste una lesión adentro, ¿ok? O sea que cuando uno hace uno ve la lesión, uno la extrae completamente. Solo se toma biopsia cuando la lesión, que vamos a ver unas imágenes después, cuando la lesión es una lesión que ya nosotros estamos claramente en el diagnóstico de que es un cáncer de colon o de recto, y ahí tomamos biopsia y ya, pero si es una lesión se extrae completamente, ¿ok? Ahora, uno toma biopsias de colon, es por ejemplo en una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ok? O si hay sospecha de una diarrea persistente y tú ves un colon normal, entonces tú puedes buscar otras patologías como la colitis microscópica, colagenosa, eosinofílica, etcétera, y ahí tomas biopsias. Pero es en esa sola circunstancia. Si hay lesión, se extrae la lesión completamente. Bien. Doctora, los que como yo nos gusta tomar bebidas alcohólicas secas y fuertes y comemos picante, ¿tenemos tendencia a sufrir de cáncer de colon? Saludos. Un gran saludo para usted también. Las bebidas alcohólicas predisponen a varias enfermedades en el aparato digestivo. Ya la semana pasada en tu programa, pues hicieron un programa maravilloso sobre justamente ese tema y se habló de los perjuicios del alcohol pues, en el hígado. Pues sí, en el colon también predispone a mayor probabilidad de cáncer de colon. Ahora, el picante no se ha visto que predisponga al cáncer de colon, el picante como tal. Sí, hablando un poquito de alimentos, que podemos hablar en prevención, no hay, como te digo, unas estadísticas fidedignas, no es una evidencia científica, pero se dice en algunos estudios que el consumo bajo de fibras y alto en carnes rojas, sobre todo procesadas, predisponen al cáncer de colon, y esto tiene que ver mucho con el metabolismo de la mucosa colónica con este tipo de alimentos. Se supone que para que un colonocito, que sería la célula del colon, ¿okay? del revestimiento interno, sea saludable, él tiene que tener un metabolismo aeróbico.
¿ok? Es decir, estamos hablando de un colonocito que tiene mucho oxígeno y que es como si hiciera ejercicio, ¿ok? Y eso lo da una dieta rica en fibra y baja en carnes rojas procesadas. Cuando este metabolismo no aparece, se invierte por un metabolismo anaeróbico, esa célula puede tener una mutación en su ADN y provocar pólipos. Una pregunta para la doctora, ¿los divertículos se curan? No, la enfermedad diverticular son unos sacos que se forman en el intestino grueso, más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho, y una vez que aparecen ya no se curan. Lo que tenemos es que cuidarlos y los enseñamos a cuidar con dietas altas en fibra, al paciente que se mantenga evacuando regularmente, ¿ok? Y con muy baja producción de gas. Esto es para que no se infecten y hagan una de las complicaciones más frecuentes, que es la diverticulitis aguda. Buenos días, excelente programa. Mi hermana se hizo la manometría esofágica y le salió esófago de cascanueces. ¿No es un factor de riesgo? Ella tuvo pólipos gástricos, sufre de reflujo gastroesofágico y divertículos. Ok, esa pregunta es muy interesante porque en el estómago la presencia de pólipos no predispone a pólipos en el colon, ¿ok? Tú puedes tener pólipos en el estómago y tener un colon sin ningún tipo de lesión. Generalmente los pólipos en el estómago son de tipo fúndico, son pólipos benignos que no revierten para el paciente que lo presenta ningún riesgo de cáncer gástrico. Ahora, el esófago en cascanueces es un esófago, es una alteración propia del esófago, ¿ok? Yo también hago manometría esofágica y tiene que ver más con síntomas esofágicos. Puede predisponer, si hay enfermedad de reflujo gastroesofágico, a lesiones premaligna como el esófago de Barrett dentro del esófago, ¿ok? Pero no se relaciona con el cáncer de colon. Bien. Buenos días, mi esposo tiene 47 años y le salió un pólipo en el recto de consistencia dura. No le duele, sufre de distensión abdominal. Ok, si le salió un pólipo en recto de consistencia dura y no lo han evaluado, es bueno que vaya al especialista para que sea evaluado. Probablemente se lo van a extraer y van a estudiar anatomopatológicamente cuál es la estirpe de ese pólipo. Bien. Cuando es un pólipo, cirugía y listo. Hay que evaluarlo y probablemente retirarlo. Y ya no tiene que hacerse quimioterapia. No, dependiendo. Porque hay pólipos que ya tienen carcinoma in situ. Si es carcinoma in situ y lo extrajiste completo, hasta ahí llegó el manejo terapéutico. Pero si es cuando tú lo extraes, resulta que el patólogo te dice, mira, la base es como la parte donde se asienta el pólipo en la pared. La base está infiltrada. Entonces allí uno generalmente, hay características cuando uno va a elevar la lesión que te hacen sospechar que pudiera ser eso. Si eso es así, tú tatuar es poner unas marcas con tinta china en el sitio de la lesión, porque si el patólogo te dice la base está infiltrada, ese paciente debe ir a cirugía. ¿Y en la cirugía se puede comprometer el intestino? ¿Se puede quitar un pedacito de...? Sí, dependiendo del tipo de lesión, se extrae el segmento que está afectado, ¿ok? Generalmente se lo traen con más de 12 ganglios, el mesenterio que está pegado, y en función a lo que vea el cirujano oncólogo en el momento en que hace la cirugía, pues puede tomar alguna otra decisión adicional. Ok, mientras voy leyendo este comentario, vamos a colocar uno de los pacientes que usted tiene, paciente 1, pólipo subpediculado. Mientras lo buscamos, mi hermano se hizo una endoscopia porque tenía úlcera y gastritis y al día siguiente falleció de un infarto. Ay, Mar. Ok. Bueno. Te explico. Los estudios endoscópicos como tal, y esa es una pregunta muy importante porque nos habla y nos permite a nosotros hablar en público de seguridad de los estudios. Los estudios endoscópicos no predisponen a lesiones cardiovasculares a menos que el paciente tenga una enfermedad cardiovascular de base que no haya sido diagnosticada. Y por ejemplo, durante la preparación de una colonoscopia, el paciente uno le da una indicación para que se hidrate muy bien, para que no se deshidrate,
¿Por qué? Porque si es un paciente, por ejemplo, mayor, 70 años, y no se hidrata bien y tiene una enfermedad de base cardiovascular, se puede descompensar. Pero como tal que yo te diga que un estudio endoscópico predispone a un infarto, no como tal. Probablemente el paciente, no sabría decir, habríamos que hablar con la señora, pero el paciente como tal tenía algún signo o era sintomático y se presentó lamentablemente asociado al estudio. Bueno, la doctora nos ha enviado algunos casos que ella tiene. El paciente 1, pólipo subpediculado, masculino de 67 años, acude a consulta por malestar de mi abdomen izquierdo. Se realizó videocolonoscopia con hallazgo de en recto alto pólipo subpediculado de 3 centímetros. Vamos a verlo. A ver cómo luce, ¿no? Ajá. Fíjate, esta es una lesión elevada. Es dura al tacto cuando uno pasa las pinzas, es irregular, ¿ok? Y en estas circunstancias uno sospecha por el tamaño de que puede haber algún tipo de problema. Este es un pólipo, esto no es una lesión maligna y lo estamos inyectando, la idea es elevarlo. Cuando lo elevas, ¿ok? Lo puedes extraer con un instrumental especial que es como un lazo. Y entonces ahí lo mandas a anatomía patológica. Este pólipo en este paciente fue curativa la intervención porque dio un adenoma tubulovelloso, que es un pólipo neoplásico, pero ya tenía displasia de alto grado. Este es un paciente que en muy poco tiempo, si no se le hubiese sacado esa lesión, pues hace un cáncer de colon. Fue a tiempo. Fue a tiempo. Bueno, mire. Y esto es curación. Masculino de 67 años. Sí. Ahora vamos a ver el segundo paciente, pólico pediculado, 61 años. Vamos a verlo. Este es el paciente 2. Ok, no se lo grabé bien, pero de este lado tenemos sería el tallo y esto sería como la cabecita. No sé si se acuerdan las imágenes. Este es el tallo y esta es la cabeza. Fíjate cómo sangra con facilidad esa lesión. Aquí ya lo inyectamos y ya lo vamos a extraer. Este fue un caso muy interesante porque el paciente, aunque no tenía mayores síntomas, unos síntomas muy vagos, su mamá había fallecido de cáncer de colon. Y entonces él decidió pues hacerse sus estudios de pesquisa por si acaso y le obtuvimos, fue un pólipo también, un adenoma tubulovelloso con displasia de alto grado. ¿Y aquí cirugía? No, ese solo con esta extracción ya queda curado. En esta circunstancia, en ambos pacientes que acabamos de ver, se le hace un plan de colonoscopia, no es diferente, a él no lo voy a dejar de ver sino en 10 años, no. A este tipo de paciente uno le hace un plan de colonoscopia. Generalmente uno insiste en cambios de hábitos de vida en este tipo de pacientes, le dice que no se haga, que sea activo, que no sea sedentario, o sea, hace ciertas cosas y luego le hace una nueva colonoscopia que puede variar dependiendo de la preparación entre 3, 6 a 1 año. Y luego a partir del año, entonces uno decide cada cuántos años le va a hacer su estudio de pesquisa, porque este tipo de pacientes tiene más riesgo de tener nuevos pólipos y cáncer de colon. Entonces tienen que estar atentos. Ellos tienen que estar más atentos. Ahora vamos a ver el paciente 3, carcinoma intramucoso o in situ, estadio 0. Ajá. Este fue un caso bien interesante porque la señora había tenido un cambio de hábito intestinal, ella había tenido un estreñimiento, entonces fíjense que aquí es una lesión donde ya nosotros la elevamos y aquí la vamos a extraer completa. Y cuando nos dieron la anatomía patológica, fíjate cómo queda la lesión extraída, mira la base, queda totalmente limpia, ¿ok? Esta es la lesión inicialmente, antes que hiciéramos todo el procedimiento terapéutico. Entonces, esta paciente, cuando nos vino la anatomía patológica, era un estadio 0. Y esta lesión quedó curada, ¿ok? Después le hemos hecho su pesquisa y está perfecta. Entonces, claro, no es frecuente que a los 70 años tengas un estadio 0 de una lesión, pero a ella le tocó, oye, perfecto. Okay. Y solamente fue, allí mismo se le quitó. Exactamente. Ay, qué maravilla. Eso es lo maravilloso cuando hacemos el diagnóstico a tiempo. Paciente 4, estadio 3. Sí, ya paciente de 64 años. Sí, este ya es un paciente. Este paciente fue muy interesante porque tenía hemorroides y era lo que te explicaba. Había tenido sangrado digestivo. Le hicieron un diagnóstico en una parte de que era una amibiasis y resulta que cuando nos entramos, mirad cómo nos conseguimos. Esto es una lesión gigantesca, ¿ok? Grande. Ocupaba prácticamente el 75% de la luz del colon y se extendía ya desde colon hacia recto, ¿ok?
Y bueno, esta lesión, por supuesto, era para cirugía. Y ya el color también. Sí, es diferente. Fíjate cómo cambian las características endoscópicas. Ya tú te das cuenta, esta es una lesión. Esta lesión solo fue a biopsia. ¿Por qué? Porque esa no es susceptible de ser extraída vía endoscópica. Bien, y entonces, después de esa vista que usted tiene, la biopsia, cirugía. Sí, la biopsia de este paciente dio un adenocarcinoma bien diferenciado y cuando lo estadiamos con otros estudios adicionales, pues va después a cirugía. Y en este caso se hace una resección que vamos a ver más adelante del segmento del colon afectado. Como te dije, se trae una cirugía con criterios oncológicos y luego va a quimioterapia. Bien, vamos a ver el paciente 5, masculino de 73 años, estadio 4. Sí, este fue un paciente. Sí, este es un paciente, fíjate que aquí, esto que está viendo allí es un espacio muy chiquitico. El color Este es un paciente que tiene una estenosis, se llama estenosis a la disminución del calibre de la luz. Y ese calibre, eso mide 1 centímetro, por ahí no pasa el colonoscopio. En este paciente nosotros hicimos una técnica mixta, sacamos el colonoscopio, luego pasamos el gastroscopio, porque es muy importante medir la longitud de la lesión. Y esta fue una lesión de 12 centímetros de longitud en el colon transverso. Este paciente lamentablemente tiene una masa muy grande y este paciente va a un tipo de cirugía, luego va a una quimioterapia y probablemente después vaya a una segunda cirugía. O sea, su pronóstico de vida... Hacer estadio 4, lo que te explico. Mientras más números se alejen del 0, más severa es la lesión porque es más profunda en la pared y la probabilidad de órganos externos que estén afectados es más alta. Entonces, mientras un 0, 1, a los 5 años la sobrevida es de 90%, en un paciente con estadio 4, pues la sobrevida es un poco más baja. Y va a depender, no doy estadística porque va a depender mucho de la respuesta del paciente a la cirugía y a la quimioterapia. Y, yo digo que no siempre los pacientes se leen los libros. Una cosa es lo que yo te digo estadísticamente y otra cosa, yo he visto pacientes con estadios 4 a los que se le hace su cirugía, se le hace segmentectomía, por ejemplo, porque tiene una metástasis hepática, se le saca el segmento del hígado afectado, se le pone la quimioterapia y ya tenemos 5 años de sobrevida perfecta. Entonces, al final, a mí me gusta en el paciente con estadio 3 y 4 no cerrarle las puertas. Yo creo que hay que siempre ser un luchador en este tipo de lesiones malignas y no decirle, mira, sabes que no hagas nada porque tu pronóstico no es bueno. Entonces, no, por el contrario, hay que impulsar al paciente para que se empodere de su problema y luche para que todo salga lo mejor posible. Bien, aquí Jessica le dice, excelente programa, sufro mucho del colon, se inflama, gastritis severa, colon inflamado por medicamentos, tengo una dieta estricta, tomo medicamento antiepiléptico, debo hacerme la colonoscopia, colopatía, medicamentos en fase de estreñimiento, paso 5 días a veces sin ir al baño. Bueno, primero hay que buscar las razones por las cuales tiene un estreñimiento tan importante, porque el estreñimiento, si bien es cierto, no predispone al cáncer de colon, sí predispone a otras patologías colónicas, como por ejemplo los divertículos, del cual hablamos anteriormente. Y eso genera mucha distensión, dolor, inflamación y a veces sangrado digestivo. Muchos de los medicamentos, los pacientes polimedicados, muchos de estos medicamentos generan estreñimiento y el médico que lo trata pues, y que los indica debe estar muy pendiente porque en algunas circunstancias se debe apoyar del gastroenterólogo para que, si bien es cierto, no puedes dejar de tomar el medicamento, pues nosotros los gastroenterólogos podamos ofrecerle a ese paciente algunas soluciones para tener una mejor calidad de vida. Anaís comenta, yo me hice una endoscopia y me detectaron una gastritis y colon irritado. ¿Con estas características sería propensa a cáncer de colon? Gracias. No, mi cariño, no tendrías ninguna predisposición a cáncer de colon. La gastritis y el colon irritable sí te van a dar una calidad de vida digestiva, a lo mejor que no es la más adecuada, pero no te va a predisponer a cáncer de colon, a menos que tenga alguno de los otros factores de riesgo. ¿Los probióticos son buenos? Eso es un tema súper interesante.
Muy interesante porque, a ver, fíjate, los probióticos hoy en el mundo de la medicina se están abriendo a pasos agigantados un puesto que yo creo que se lo merecen, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ojo, con evidencia científica, no estamos hablando nada más de alguno que otro estudio. Y esto se debe a que nosotros en nuestro intestino grueso tenemos una gran cantidad de microbiota o flora intestinal que tienen una función importante, ¿ok? Y que cuando se desequilibra, esto se llama disbiosis, pueden predisponer a algunas patologías en las que está el cáncer de colon, ¿ok? Entonces, el uso de probióticos, hablo esto porque el uso de probióticos puede restablecer este equilibrio, provocando una eubiosis, que sería como un ecosistema perfecto desde un punto de vista intestinal. Entonces, el uso de probióticos es muy bueno. Hay que ver cuáles son las características del probiótico, etcétera, para indicarlo, y lo ideal es que lo indique algún médico especialista. Bueno, si se lo envió el médico, entonces sí. La limpieza o irrigación del colon es recomendable, la practican varios homeópatas y la recomiendan una vez al año. Mira, eso no tiene ninguna evidencia científica, es lo primero. Lo segundo es un paciente es estreñido, por lo cual acumula muchas heces en su colon. Hay medicamentos pues, que pueden mantener y regularizar esas evacuaciones, con lo cual no tendría ningún objeto pues, hacerse limpiezas colónicas. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Conversamos con Jenny Romero, médico gastroenterólogo. Por aquí le preguntan, ¿el cáncer de colon es detectable por los síntomas? Ya lo hablamos, pero voy a dejar que la doctora, la cámara la voy a dejar por aquí, doctora, para que usted invite a las personas por el mes de la concientización del cáncer de colon a que se revise, a que se vaya y haga su estudio, que no lo piense, con lo que dijo al principio. Si usted tiene 70 años y se enfermó, es porque no se hizo un estudio a los 50. Pero que lo diga la doctora. Ok, muchísimas gracias. De verdad, lamentablemente, como dije, el cáncer de colon da muy pocos síntomas o casi nunca da síntomas. Cuando presenta síntomas, generalmente hay estadios un poco más avanzados. Eso no significa que no lo vamos a tomar en cuenta. Es importante que si tiene algún síntoma que le llame la atención, cambio de hábitos intestinales, sangrado digestivo, pérdida de peso inexplicable, cansancio por hemoglobina baja, etcétera, usted acuda al gastroenterólogo para que sea evaluado. En este mes de concientización del cáncer de colon, el 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Oye, nosotros los gastroenterólogos invitamos a nuestra gente venezolana, mujeres y hombres, a que acudan, ¿ok? Después de los 50 años hay que hacerse una videogastroscopia, una videocolonoscopia de pesquisa. Si usted tiene antecedentes familiares o factores de riesgo, debe hacerla a los 45 años o antes, dependiendo de sus antecedentes, para que podamos nosotros los gastroenterólogos poder hacer diagnósticos precoces y darle un pronóstico de lo mejor posible. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Vamos a colocarle la red social porque si a usted le quedó alguna duda, alguna pregunta, usted le escribe a la doctora. Ahí está. Doctora Jenny Romero, DRA Jenny Romero, para que usted le envíe sus preguntas. ¿Puedo decir una cosa adicional? Sí, claro, doctora. Adelante. Ok, bueno, los invito a que nos visiten a nosotros en la unidad de patología, gastroenterología y endoscopia digestiva del Instituto Médico La Floresta. Ahí no solamente mi persona, sino el equipo de gastroenterólogos que labora con nosotros está en capacidad para resolverle sus problemas y responder cualquier pregunta.